Y bueno, mucho se ha dicho de que el cártel de los Arellano Félix ya estaba mermado, muy disminuido. Por ello, la pregunta sería, ¿qué va a pasar ahora si se extingue por completo? ¿Hay alguien más, tal vez, no de la familia, pero algún cercano que vaya a ocupar su lugar? Agradezco que me tome la llamada Martín Barrón, criminólogo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, para que nos explique un poco al respecto. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias. Martín, dinos, desde tu análisis, ¿qué va a ocurrir con el cártel o lo que queda de este grupo criminal? ¿Se prevé una reestructura? ¿Se prevé que siga operando o que ya haya sido como el golpe final a esta organización? Bueno, mira, hay una serie de circunstancias. Desde el sexenio pasado se decía que el cártel de Tijuana pues ya había sido propiamente casi descabezado y que ya tenía poca influencia. El hecho de la detención de este personaje pues nos demuestra que no es tan así. El problema de las estrategias desde hace varios sexenios, no es una situación de la presente administración tan solo, es lo que se conoce como el descabezamiento de las organizaciones delictivas. El problema es que descabezar, ya sea detener o privar de la vida por distintas circunstancias en un enfrentamiento a un líder de una organización, no necesariamente acaba con la propia organización, porque como su nombre lo dice, hay una estructura que se van sustituyendo y obviamente hay alguien detrás que va a ocupar el puesto, puede ser momentáneo, esto puede traer incluso disputas al interior de la propia organización. Martín, pero aquí, por ejemplo, habíamos visto que, bueno, ya prácticamente todos los hermanos, Benjamín, Arellano Félix, Ramón, Francisco, Javier, habían pues sido ya bien presos o abatidos. En este caso, pues era quizá una siguiente generación, el hijo de Nedina, quien también se decía que era el cerebro financiero en Edina de esta organización. Aquí el planteamiento sería, además de el sujeto capturado el día de ayer, ¿hay otros miembros de esta nueva generación del clan, digamos, Arellano Félix, que estarían disputando esa estructura? Debe de haber, por supuesto. O sea, lo que no se ha dicho es, por ejemplo, de los hermanos Arellano Félix, ¿cuántos hijos tienen? Y cuál es el cargo o si están involucrados o no dentro de la organización. Es algo muy sencillo de decir. Bien conocemos la historia de Joaquín Guzmán Loera y de sus hijos que estaban involucrados. Sí. El caso de el hijo de Vicente Zambada Niebla, también estaba involucrado. El caso ahora el reciente captura de la Tuta, ¿no? Del hijo de la Tuta. Exactamente. El caso también de Vicente Carrillo Fuentes, el líder de el cártel de Juárez. Entonces, los miembros de la familia, recordemos que el caso de algunas de las organizaciones, sobre todo la gente vinculada a Sinaloa, son negocios familiares. Y en este caso, bueno, los narco juniors, ¿no? Que se denomina. Exactamente, que se les denominaba, porque ellos fueron involucrándose, fueron creciendo al lado de sus padres y esto les permitió conocer perfectamente el negocio. Pero en este caso, Martín, en cuanto a, digamos, la capacidad operativa, la estructura que tiene esta organización, ¿podríamos decir que tiene todavía esa fuerza para poderse reacomodar o ya es, como lo han dicho algunos funcionarios, muy mermado? El problema es cuántos miembros tiene. O sea, ese es un problema, porque eso te da también capacidad y fortaleza frente a otros grupos que en un momento como este piensan que están en un momento de debilidad y te pueden atacar, pero va a depender de la respuesta de la propia organización y eso nos puede demostrar que puede ser una respuesta violenta también y puede ser de fuerza. ¿Qué alianzas se sabe que tienen los Arellano Félix o quienes quedan al frente de la organización? ¿Con qué otros grupos se les ha vinculado? Bueno, o sea, recordemos que la organización o los cárteles originales provenían de lo que se llamaba el cártel del Pacífico, que era propiamente el de Sinaloa, que después se extendió a Jalisco, y a partir de la década de los 80 se subdividen, como son el cártel de los Arellano Félix, el cártel de los Carrillo Fuentes, el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, las alianzas, de alguna u otra manera, tendríamos que ver los hijos con quienes se casaron, estas alianzas un poco también familiares que te van dando respaldo, eso te va permitiendo que la organización siga trabajando.
Recordemos también que hace algún par de años también existía la federación, la escisión de la llamada federación de las organizaciones delictivas se fractura cuando los hermanos Beltrán Leiva se descinden y cuando se da la disputa entre el cártel de Sinaloa con el cártel de Ciudad Juárez. Y esto provoca también una generación de violencia. Entonces, lo que tenemos que ver también es del otro lado de los Estados Unidos, porque, bueno, generalmente siempre se habla solamente del lado mexicano, pero para que la droga llegue a los Estados Unidos... La distribución. Hay una distribución y no necesariamente es solamente de los mexicanos, sino que debe de haber conexiones con otras organizaciones delictivas. Recordemos el mismo caso de Tijuana, cómo surgió Tijuana, pues a la parte o de la mano de la mafia ítalo-norteamericana en la década de los 20 y 30. Claro. Por Entonces, último, Martín, te preguntaría, en días recientes se ha visto de nueva cuenta un repunte de la violencia en Tijuana, el sector empresarial ha acusado también de alguna manera hostigamiento. ¿Tiene que ver con la operación de los Arellano Félix o se debe a otro tipo de influencia? Se pueden deber a varias influencias. Por ejemplo, puede ser que incluso otras organizaciones delictivas estén tratando de ganar territorio ante ver que a lo mejor había una cierta debilidad. Recordemos, por ejemplo, el cartel de los Zetas, en varias entidades ya inclusive de Sinaloa tienen presencia y hay una disputa, también por eso se ha incrementado la violencia en Sinaloa. ¿No? Es particularmente en Mazatlán, entonces no es nada impensable que también pudieran estar intentando incursionar en Tijuana, ¿no? Y esto obviamente provoca violencia y obviamente también pues se va atacando a la parte empresarial a partir de la extorsión, a partir del derecho de piso y toda una serie de formas que hemos visto que se incrementó fundamentalmente en los últimos 10 años, ¿no? De manera exponencial. Entonces, eso puede deberse, y por eso la queja de los empresarios, porque a lo mejor la propia organización de los hermanos Arellano Félix, como bien se señaló, mantuvieron, digamos, en los últimos años, en los últimos 2 años, un perfil bajo para no generar mayor confrontación con las autoridades y con los empresarios, pero ahora que al llegar a quizá otra organización, se vuelve a generar mayor violencia. Bien, pues te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Martín, el análisis que nos compartes. No, ¿de qué? Y gracias a ti. Hasta pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.